Brasil atraviesa una profunda crisis carcelaria. En los primeros 25 días del año, al menos 120 presos han sido asesinados. Este martes, más de 200 reos escaparon durante un motín registrado en el penal Profesor de Acevedo, ubicado a 350 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo. Los reclusos han iniciado una rebelión que terminó en un incendio de grandes proporciones. Fue aprovechado por una fuga masiva. Unos 90 internos fueron recapturados. En la penitenciaría había sobrepoblación. Ese es el problema de las cárceles de Brasil. Capacidad para 1.124. En el lugar se encontraban detenidas 1.400 aproximadamente. Un hecho que se repite en la mayoría de prisiones, como decimos, no solo de Brasil, sino de la región. Los problemas en el sistema penitenciario de Brasil han quedado en evidencia nuevamente. La escasez de recursos y de personal en las prisiones, así como la sobrepoblación, se ha convertido en el escenario perfecto para el enfrentamiento entre los reclusos que se disputan el control del tráfico de drogas fuera de la cárcel. Los grupos rivales no bajan la guardia y su intención es acabar con cualquiera que se interpongan en su camino. Las peleas son a muerte. Es inútil que el país siga construyendo cárceles. Tenemos que dejar presos a quienes precisan estar presos y sacar de las penitenciarías a quienes no necesitan estar, quienes puedan tener otro tipo de pena y están presos. Con eso, año a año, década con década, estamos dando soldados a la criminalidad más peligrosa, la organizada. Las fuerzas de seguridad han tenido problema para controlar a los internos, que han cortado la luz en los penales y hacen uso de armas pesadas. Hay muchos cuerpos en las zanjas, el sistema de drenaje, cabezas esparcidas alrededor, un brazo que yace a un lado, un corazón en otro. Los principales disturbios se han reportado en el centro de reclusión Alcazuz, ubicado en Natal. Pero también en Boa Vista se ha visto afectada y la rebelión se mantiene latente. Las autoridades iniciaron la construcción de un muro en un intento por separar a las bandas. Además, optaron por trasladar alrededor de 200 reos. Mientras, el gobierno se encuentra en la fase de evaluación de las acciones que llevarán a cabo para reestructurar el orden y poner fin a la crisis que ha dejado a más de 100 muertos y cientos de fugas. A esta hora establecemos contacto en Río de Janeiro, Brasil, con Julita Lemgruber, ella es socióloga y exdirectora general del Sistema Penitenciario de Río de Janeiro. Señora Lemgruber, bienvenida al programa La Mañana de NTN 24. Good morning. Buenos días. Usted que conoce de cerca lo que está sucediendo, el interior, los cárceles de Brasil, ¿qué es lo que está pasando? Porque estamos hablando, ya ha perdido la cuenta, si 7, 8 motines desde que inició este año 2017, más de 120 reos fallecidos. ¿Dónde está el problema y por qué no se ha dado una solución? Bueno, no es fácil tener una solución para un problema que ha pasado por décadas. Brasil tiene un problema muy serio de sobrepoblación en las prisiones. Todas están sobrepobladas. Pero este no es el único problema. El problema es que en las últimas décadas Brasil no ha tratado a los prisioneros con la dignidad y de acuerdo con la legislación. Así que es muy clara en Brasil. Tenemos una legislación que va en el 1984 y esta legislación dice que indica cómo los prisioneros deben ser tratados, de vigilar sus derechos y cómo deberían regirse las prisiones. Así que Brasil es uno de los pequeños países en el mundo que tiene una legislación que tiene estas fallas en cómo tratar a los prisioneros, y esta legislación tiene más de 30 años, así que es ignorada por completo. Así que el Estado no está presente en las prisiones para dar los servicios y proveer las defensas legales y las cosas más básicas para la higiene. Así que por muchos años, desde que el Estado no está presente en las prisiones, las pandillas criminales
han controlado los interiores de las prisiones. Estas pandillas tienen links con el mundo de afuera. Y es complicado pensar que ellos solo controlan la prisión. Así que cuando el Estado no está presente, como no lo están las prisiones en todo el país, así que este poder va más allá de las paredes de las prisiones y termina impactando señora Lengruber todos los días en las grandes ciudades. Y esto pasa en la mayor parte de Brasil en los últimos días. Señora Lengruber, sí. Así que tenemos un gran problema. Prisiones que son controladas por bandas criminales. ¿Sabes? Son las que proveen este tipo de elementos de higiene y también pagan para la defensa. Señora Lengruber, ¿cuál debería ser a criterio suyo? ¿Cuál debería ser a criterio suyo cuando dice que falta la intervención del Estado en estos centros de reformación como deberían ser y como deben ser catalogados precisamente para, no sé si nos está escuchando, tenemos mala comunicación entre la traducción y lo que estamos hablando? Si me confirman, por favor, si está escuchando mi pregunta. Sí. ¿Qué debería pasar para que haya esa intervención del Estado? Es decir, usted me dice que hay grupos delincuenciales que traspasan las paredes del centro penitenciario y desde afuera también, pues es como toda una red que se está manejando ahí. ¿Cómo debería ser en realidad un centro de reformación o un centro de reclusión? Yo le hablo, por ejemplo, el caso de Ecuador, donde se habla de que se preparan más dentro de la cárcel los delincuentes que fuera de ella. ¿Cómo es la situación en Brasil y qué debería hacer para que mejore? Bueno, en Brasil hay un problema simple. La ley tiene que ser respetada. Y como le he dicho, la legislación en Brasil, que está desde 1884, esto dictamina cómo deberían ser dirigidas las prisiones y la forma en que deberían serlas. Así que ellos tienen el derecho de tener cosas de higiene básicas, tienen el derecho de tener servicio médico, servicio social, también psicológico, y tienen el derecho de tener lo que tiene cualquier prisionero. Tienen el derecho de vivir en una zona tranquila. Y tenemos prisiones en Brasil que tiene entre 30 y 40 prisioneros en un espacio que tal vez solo sería para 4 de ellos. Así que tenemos un gran problema de sobrepoblación y de falta de los derechos principales de los prisioneros que no han sido atendidos. Así que en una situación como esta, las pandillas toman el control de los prisioneros y de las prisiones porque ellos son los que proveen los servicios que el Estado no provee. Así que lo primero que se tiene que hacer en Brasil es que el Estado, que el gobierno federal y que el Estado implementen las legislaciones que ya existen, pero también tenemos grandes problemas de sobrepoblación que tienen que ver. Sabes, con las situaciones trágicas que Brasil tiene un 42% de sus prisioneros esperando por un juicio, así que casi la mitad de los prisioneros no han sido sentenciados todavía. Ellos están esperando por un juicio y tenemos pruebas y hay investigaciones que dicen que la mayoría de los prisioneros cuando van a juicio, sabes, si tomas en consideración aquellos que están esperando por el juicio, así que no han sido sentenciados, la mayoría de estos hombres y mujeres cuando van al juicio, ellos tienen una sentencia que es diferente de una sentencia de prisión. Tienen algo alternativo como un servicio comunitario o
simplemente son liberados. Así que tenemos un gran problema. Mientras que las personas que están esperando por los juicios en las prisiones en todo el país, y de otro lado tenemos miles de prisioneros que ya han sido sentenciados, pero tienen el derecho por, ¿sabes?, un beneficio legal que les permita salir de la prisión antes de completar su sentencia. Si ellos tienen un buen comportamiento o si hay crímenes que no son violentos. Así que ellos pueden tener esta aprobación. Ellos pueden salir de la prisión y ser controlados de otras maneras por el sistema criminal. Y esto tampoco pasa, así que el sistema de justicia criminal en Brasil es totalmente disfuncional, como lo es en otros países de Latinoamérica. Este es un problema en los países de Latinoamérica. El sistema de justicia criminal es disfuncional y no aprueba la legislación, que esta es una gran parte en todo este, ¿sabes?, problema de sobrepoblación, sobre todo en Brasil y en muchos países de Latinoamérica. Estamos empacando a los prisioneros en nuestras prisiones que tienen problemas de drogas porque ellos están acusados de tráfico de drogas y nosotros sabemos que prácticamente la mayoría de los prisioneros que están en las prisiones son acusados de tráfico de drogas y ellos son sin duda los más pequeños. Sin duda una situación bien complicada la que se vive en Brasil. Vamos a agradecer a la señora Julita Lemgruber, socióloga, exdirectora general del Sistema Penitenciario de Río de Janeiro, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted.